Estamos de regreso. Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, Imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí usted puede ver la señal nítida de Boreal Televisión, Voz Dominicana. Mire, entonces, hablábamos antes de la pausa de la situación que en este momento enfrenta Nicolás Maduro, que cada día los Estados Unidos le estrecha el cerco, y el asunto de su posible participación en la juramentación de Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, y que Iván Duque le niega la entrada. No se olvide que Nicolás Maduro, posteriormente al recrudecimiento de las relaciones entre Rusia, la Federación Rusa y los Estados Unidos, del suministro de gas y de petróleo que en momentos anteriores podría haberle dado Rusia o haberle proporcionado Rusia a los Estados Unidos, empezó a reconsiderar la posición de gobierno dictatorial que tenían con respecto a Nicolás Maduro, buscando precisamente que Venezuela, que es un país muy rico en estos hidrocarburos, empezara a suministrarle a los Estados Unidos. Y aquel que era tan malo, ¿verdad?, que no estamos diciendo tampoco, no tenemos ningún deseo de defender a Nicolás Maduro y su gobierno, puesto que hemos visto también la manera en que de manera abusiva ha tratado al pueblo venezolano. Estamos mirando que los Estados Unidos tienen una doble moral, que es lo que yo señalaba, que da como resultado muchas veces las agresiones, que los obliga a los estadounidenses a mantener esta industria armamentista que definitivamente nos ha dado a todos mucho por lo cual sufrir. Aquí en la República Dominicana ellos le cogió con que el gobierno de Juan Bosch era un gobierno izquierdista y tomaron la decisión de derrocarlo. En Guatemala por igual y en otros países también. Entonces hay que ver esa parte, esa doble moral, porque los colombianos sí han sido coherentes en ese sentido, han sufrido en carne propia la actitud, digamos, disociadora, destructiva de estos sectores de la izquierda extrema, donde han colocado bombas en ciudades y personas inocentes han sido víctimas. Entonces ellos sí saben, pero los Estados Unidos han agredido el mundo entero y cuando de alguna manera les reaccionan ellos le llaman terroristas. Es una situación diferente. Por eso le concedo más, a mi entender, razón a Iván Duque que a Biden o a cualquiera de los gobernantes estadounidenses con respecto a Maduro, y mientras tanto señalo que no necesariamente el hecho de abrirle las puertas al presidente de Venezuela sería normalizar las relaciones entre Venezuela y Colombia, que ha mantenido, como digo, una línea coherente en contra de las posiciones dictatoriales y tiránicas que ha podido tener los presidentes o algunos de los presidentes de Venezuela. Pero pareciera que se van a normalizar porque Gustavo Petro ha dicho que inmediatamente asuma, retomaría las relaciones con Venezuela. Es que no es tan fácil, porque sí, es que hay una inmigración de venezolanos hacia Colombia que se está dando principalmente en la frontera colombo-venezolana, donde venezolanos pasan a la frontera, como pasa más o menos aquí en los mercados binacional. Van y venden algunos productos, obtienen algunos ingresos que no lo tienen en su país de origen y vuelven otra vez a Venezuela. Eso pasa a diario, todos los días, y esa situación es muy difícil de evitarla porque el pueblo venezolano se interactúa con el pueblo colombiano y ellos no se ven mal, ellos no ven mal los colombianos que vengan los venezolanos y se vuelvan otra vez a su país. En ese sentido, hasta Duque está medio perdido en ese sentido porque hay una relación muy estrecha entre los pueblos de Colombia y Venezuela, principalmente en la línea divisoria fronteriza. Tenemos unas imágenes que nos envían desde Colombia y ahí habla del protocolo para la toma de posesión de Gustavo Petro para la primera magistratura allá en Colombia, que estaría pronto en el Palacio de Nariño, ¿así que se llama? Sí. Palacio de Nariño, allá en Colombia. Vamos a ver estas imágenes. Aunque el 7 de agosto se va a celebrar una ceremonia en torno al nuevo presidente de Colombia, el presidente saliente resolvió manejar la lista de invitados, pero sobre todo la lista de desinvitados. Y en este caso sacó a Nicolás Maduro. Eduardo López Júquer. Mónica, los expertos en protocolo y derecho dicen que los invitados a la ceremonia son los del que llega a la Casa de Nariño y no del que se va. Pero la Cancillería y la Casa Militar
tienen que organizar la logística y esto les da un margen para hacerle una última jugadita al presidente Petro. A los países que nos han apoyado. Como un acto inamistoso con el nuevo gobierno, desde diferentes sectores han calificado el veto del presidente Duque a cualquier invitado a la posesión del presidente entrante Gustavo Petro el próximo 7 de agosto. En cívica, urbanidad. En entrevista reciente, Duque dijo que mientras sea mandatario, Nicolás Maduro no entrará al país. Creemos esa muralla ética. La afirmación no cayó bien. Quien debe decidir los mandatarios que son invitados a este acto protocolario es el presidente que empieza a ejercer sus funciones el próximo 7 de agosto, en este caso Gustavo Petro, y no el presidente saliente. De acuerdo con la Constitución del 91, el jefe de Estado en ejercicio es Duque hasta que Gustavo Petro sea posesionado en el Congreso. Que un presidente ejerce el cargo hasta la posesión del siguiente y el siguiente empieza a ejercer sus funciones a partir de ese momento en los términos del artículo 122 de la Constitución Política. Noticias 1 consultó la opinión de los expertos. Estos aseguraron que aunque el acto de posesión, los invitados y la ceremonia posterior son organizados por la Cancillería y la Casa Militar del gobierno saliente, la lista de asistentes es entregada por los equipos del presidente que se va a posesionar. Las invitaciones a mandatarios de otros países en la posesión del presidente Gustavo Petro será hecha a través de la Cancillería por el gobierno actual, previa lista que enviaremos nosotros a dicha entidad. Si bien el presidente entrante es quien, entre comillas, organizaría la fiesta, es el presidente saliente a quien le corresponde, de un lado, preparar toda la parte protocolaria con la Cancillería y con la Casa Militar de Palacio. Así ocurrió el 7 de agosto de 2018, en la posesión de Iván Duque, en la Plaza de Bolívar. Estaban centenares de personas, invitados internacionales y colombianos del común, todos referenciados por la campaña de Duque y sus equipos de trabajo. El presidente Iván Duque debe entender que su mandato termina este 7 de agosto. La definición de la lista de invitados será liderada, según supo Noticias 1, por Verónica Alcocer, próxima primera dama. Bueno, está interesante ese debate entre Colombia, Venezuela y la invitación a los dignatarios que irán a esa toma de posesión ya en la parte final. Señalar que dice el derecho administrativo, los principios generales, que los funcionarios públicos se desempeñan hasta la sustitución, hasta que llegue de la manera formal, debidamente nombrado o debidamente electo, el que lo vaya a sustituir. Lo que es lo mismo señalar, el presidente Iván Duque tiene todas las potestades dentro de la ley, de ser él quien organice esa toma de posesión, porque él es el presidente hasta el momento en que le he colocado la banda presidencial al presidente Petro. A partir de ese momento, el presidente Petro podrá invitar al presidente Maduro a una visita oficial del Estado venezolano al Estado colombiano, sin ningún problema. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. La invitación para mañana, cuando regresaremos en otro espacio, Realidad en Contexto. Y hasta aquí, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña.